Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy la verdad es que, pues después de haber entregado la medalla al mérito periodístico, pues encuentro muy simbólico poder subir justamente pues una iniciativa de ley que pretende visibilizar y sobre todo otorgar a las y los jueces que tomen determinaciones en el momento que algún periodista sufre algún daño, amenaza o que ve en peligro su vida en la capital, pues cambios legales, que pues es lo que nosotros estamos buscando en este honorable Congreso de la Ciudad de México. La iniciativa que estamos subiendo con proyecto de decreto por la que se adiciona un numeral al Código Penal del Distrito Federal para dar origen a un agravante por delitos cometidos en contra de periodistas o defensores de derechos humanos también en la Ciudad de México en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Todas nosotras y nosotros que estamos pues en contacto con periodistas, cuando ellos van a presentar una denuncia en el MP, como también ocurre con muchos otros pues casos o delitos, una vez que mencionan su profesión, no se toma en cuenta pues justamente el ambiente de exposición y de peligro en el que ellos se encuentran. Por lo tanto, a la hora de juzgar un delito de los que ellos fueron víctimas, no toman en cuenta pues justamente que probablemente ese daño o lo ocurrió o lo sufrió porque es un periodista. Por lo que estamos buscando adicionar al artículo 138 ter del Código Penal mayores sanciones penales a cualquier persona que realice una conducta tipificada como delito en contra de cualquier periodista o defensor de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, no necesariamente cuando está en su horario laboral, que pues muchos de ellos no tienen, pero sí por ser motivo y causa de su profesión. Se pretende generar un aumento en la pena de una tercera parte, además de imponer una sanción de 48 a 360 horas de trabajo en favor de la comunidad, por lo que tanto no estamos creando otro delito, sino simple y sencillamente un agravante para que sea considerado por los MPs, como se lo señaló. Esto resulta indispensable porque en la actualidad las conductas se sancionan de una manera genérica y no particular como tendría que ser. En especial, pues, contra las y los compañeros de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos, que también no es nada tomado en cuenta. Los periodistas asesinados a nivel mundial, nosotros vamos encabezando la lista en este 2022. Estamos número 1, México, después sigue Ucrania, que pues como todas y todos sabemos es un país en guerra, después sigue Haití, después Palestina, Yemen, Bangladesh, Birmania, Brasil, Chad, India, Irak, Kazajistán, Pakistán y Siria. Si ustedes pusieron atención a la lista, se darán cuenta que muchos de estos países están en permanente pues, movimientos armados, por lo que sí tenemos que cuestionarnos por qué México encabeza la lista de estos países a nivel mundial. Es importante señalar que pues ni siquiera los países que se encuentran en guerra declarada, lamentablemente como Ucrania, nos superan. Como ya lo señaló hace ratito en un brillante discurso Fernanda Tapia, nosotros tenemos que pues, mencionarlo, y no como un ataque, sino como una realidad. En el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa hubo 42 periodistas asesinados, 42 en todo el sexenio. Con Enrique Peña Nieto hubo 44 en todo el sexenio. Pero nada más en lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador van 48, es decir, va a la mitad de su sexenio y ya superamos en número los 2 sexenios anteriores. Por lo que justamente es muy importante que los MPs pues tengan esta capacidad para poder decir que a las y los periodistas se les agrede por ser periodistas, no solo por ser mexicanos, que de por sí pues ya eso también es grave. Hoy el Grupo Parlamentario del PAN estamos presentando esta iniciativa a nombre de José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Herbert López Vázquez, José Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Molinero, Sheila Joana García, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Juan Arjón López, Fredith Román, Cándida Cristal, por Rubén Espinosa y por el último periodista asesinado en este país, Juan Arjón López. Muchos de ellos en sus estados no tienen la legislación requerida. Es por eso que desde la Ciudad de México tenemos que seguir impulsando y siendo el ejemplo a nivel nacional en materia de protección a periodistas. Y muchos de ellos pidieron ayuda y el Estado les falló.
Si ustedes se preguntan si esta iniciativa es válida o es viable, pues sí, porque en el Código Penal Federal ya existe un agravante como la que les estoy proponiendo para el Código Penal de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Cuando el federal dice, cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información, que esto es muy importante porque pues muchas veces se atacan las instalaciones de los medios y no se toma en cuenta, o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en 1/3 la pena establecida por tal delito. Entonces, compañeros y compañeras, yo las y los convoco para que, pues si en el Código Penal Federal ya esté, lo pongamos en el de la ciudad. También otros estados, Yucatán siendo ejemplo y orgullo nacional, ya lo tiene. También lo podemos encontrar en el Código del Estado de México, Nuevo León, Morelos e Hidalgo. Por lo que esta propuesta pues es vanguardista y simple y sencillamente nos coloca al mismo nivel que muchos de nuestros estados hermanos que ya le dan otro nivel de protección a sus periodistas. Ya para ir finalizando, hay que recordar que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7, apartado C, párrafo 2, señala lo de ciudad democrática. Como se los dije apenas hace una hora más o menos, esta iniciativa va en son de la libertad de expresión, donde las personas profesionales de información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y mantener el secreto profesional que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos. Si nuestra Constitución de la Ciudad de México ya lo contiene, el Código Penal del Distrito Federal debería contenerlo también. Por último, entonces, les recuerdo y les expongo. Estamos buscando cambiar el artículo 138 bis y se le añada un párrafo que diga lo siguiente: cuando la víctima sea periodista o defensora de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena se agravará en 1/3 parte. Además, se impondrán 48 a 360 horas de trabajo en favor de la comunidad. Matando periodistas no se mata la verdad y mucho menos la democracia nacional. Muchísimas gracias.